Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les traigo el book tag de fin de año. Ya por fin les traigo el recuento de mis lecturas del año pasado y lo quiero hacer con un book tag que me encontré de Lucía de la Fuente, que me parece un book tag muy completo con unas preguntas muy interesantes y que además hizo 25 preguntas porque como ahora estamos empezando el 2025 para hacer una especie de corte de caja del año pasado. Para empezar con el recuento de mis lecturas, quiero platicarles, yo tenía la intención de leer 70 este año, no lo conseguí, pero leí 60, que fue básicamente exacto el mismo número que había leído el año pasado. Entonces estuvo bien, no desaceleré, no subí, pero mantenerse también está bien. Entonces voy a comenzar ya con las preguntas. La primera pregunta es, ¿libro que te ha decepcionado? De mis lecturas del año pasado creo que la respuesta es El Impulso, y de hecho creo que esta pregunta también estaba en el book tag que hice de medio año y la respuesta fue exactamente la misma, El Impulso. Este libro es de la autora de Almendra y ese libro me encantó, me tenía fascinada, me gustó todo de ese libro y siento que este casi que es su contraparte. No se me hizo un libro muy interesante, la historia no me gustó tanto, siento que incluso como que en las conclusiones u opiniones, como que el mensaje que quiere dar el libro, me parece que a ratos era contradictorio. Tampoco me enganchó muchísimo, no me caía bien el personaje principal, siento que a ratos yo me sentía como con las ganas de ya parar el libro, retomarlo era un poco una agonía, no me estaba enganchando, no me estaba interesando, no me divertía. El mensaje que estaba recibiendo la verdad es que no me estaba aportando nada y como les comentaba de pronto era un poco contradictorio y la verdad es que sí tuve que empujarme para terminar este libro. Igual no debí, yo ya tengo como que llegar a ese punto en el que si no me está gustando soltarlo, pero también me interesaba tener las bases y poder decir por qué no me gustó y también para contarles por qué no me había gustado y si en el caso de que a alguno de ustedes no le gustan esta clase de cosas de las que estoy platicando, digan, bueno, pues a lo mejor ese libro no es para mí, o si no les molesta, digan, eso no me importa a mí, este libro puede ser para mí. Pero sí, la verdad es que fue un poco complicado ya terminar ese libro. La siguiente pregunta es, libro subestimado que hayas leído. Y ese creo que es What I'd Rather Not Think About. Este libro fue de hecho finalista del International Booker Prize del 2024. Sin embargo, siento que después de eso ya no se habló mucho más. Siento que ya no siguió en absoluto la conversación sobre este libro. Ya no vi gente leyéndolo. Y a mí me parece un gran libro. Este libro trata de hermanos gemelos, un hermano y una hermana, y cómo ella tiene que vivir el duelo de haber perdido a su hermano. Este libro tiene muchos insights sobre el duelo y la pérdida, lo que se siente, cómo empieza a cambiar tu vida, tu rutina, las cosas a las que te empiezas a aferrar. O sea, siento que este libro tiene una gran investigación y observación sobre el comportamiento del ser humano durante el duelo. ¿Qué cosas vuelven a detonar este sentimiento de pérdida? ¿Qué cosas es difícil soltar, pero en un ánimo de no querer soltar a la persona que se ha perdido? Y por el contrario, ¿qué cosas es complicado continuar viendo o teniendo presentes porque solo duelen más? Y también la parte previa, cómo tratar esta cuestión de lidiar con la idea de que tu hermano no quiere vivir, me parece una cuestión muy fuerte, algo complicado de manejar. Y este libro pinta muy bien todos esos aspectos dentro de la cotidianeidad, dentro de la interacción, durante el momento de la pérdida, después. Y el análisis me parece brutal. Además, este libro me parece tan amigable a pesar de que todo lo que lees me parece que tiene mucha riqueza en contenido. Es súper sencillo de leer, básicamente los capítulos son de 1 página, 2 páginas, sí.
y estos me parece que son como los más larguitos. Hay capítulos de básicamente párrafos como este. Tampoco es muy largo, tiene 202 páginas. Siento que tiene todo para ser un gran libro y siento que no lo he visto tanto, pero si de mí depende voy a recomendarlo hasta el fin. La siguiente pregunta es, libro que me ha sorprendido. Este es muy fácil. Yo tenía ganas de leer este libro, sin embargo no sabía con qué me iba a encontrar. No tenía ni altas expectativas ni bajas expectativas, pero tenía únicamente ganas de leerlo por la temática, porque son cuestiones que a mí me interesan mucho leer, pero me encontré otra cosa totalmente distinta. Me encontré con mucho más de lo que esperaba, me encontré con un libro favorito, y ese libro es El descontento de Beatriz Serrano, un libro que me voló la cabeza por completo. Este libro habla de un poco de la cuestión de la cultura laboral tóxica y más específicamente de la publicidad. Yo que estoy en ese medio me llamaba mucho la atención, me interesaba saber qué era lo que iba a escribir, y es prácticamente un retrato. Es un gran reflejo de la industria y un gran reflejo de cómo funciona el sistema laboral o cómo no funciona de pronto. Y todo esto lo hace dentro de un contexto de muchísimo humor. Este es un libro que básicamente subrayé casi todo me dio, todo tiene momentos de humor muy inteligentes, muy puntuales, revelando verdades e insights sobre este tema. Este libro me sorprendió para bien. Con este libro en verdad no paré de reírme ni un segundo. No podía parar de leerlo, también es muy cortito, me encantó toda la historia, las frases, el final, todo me gustó de este libro, fue una gran sorpresa. La siguiente pregunta es, ¿quién fue tu personaje favorito? Mi personaje favorito probablemente sean dos. Uno puede ser Willem, de Tan poca vida, de Anya Yanagihara. Ese libro es muy emotivo, muy lindo, pero este personaje me parece que es el pilar de esta historia. Si no estuviera él, siento que se cae la historia. No porque sea una mala historia, sin embargo, más bien que construye muy bien alrededor de este personaje. Sus buenas acciones, es buena persona, es buen amigo, es fuerte cuando tiene que serlo, tiene carácter cuando debe tenerlo, da mucho amor durante todo este libro, mucho. Me parece un gran personaje. Y otro favorito puede ser Oliver de If We Were Villains, porque me parece que toda su personalidad me encanta. Oliver es uno de 7 estudiantes en una academia de artes que estudian para ser actores y más específicamente actúan obras de Shakespeare. Ocurre una tragedia, Oliver paga por este crimen, pero 10 años después el detective a cargo del caso quiere saber qué fue lo que realmente pasó, porque él está convencido de que el resultado final de esa investigación no es la realidad. Y vamos a ver la historia de lo que pasó a través de la narración de Oliver. Pero me parece que el hecho de dónde viene, su familia, sus vínculos, su mejor amigo, todo eso te va dejando ver qué clase de persona es Oliver. Todo lo que le pasa, cómo se comporta, quién empieza siendo en la cuestión actoral, la idea que tiene de sí mismo en cuanto a su persona y en cuanto a su actuación. Me gustó muchísimo y se me hizo muy interesante. La siguiente pregunta es, personaje que no soporto. Eso es muy fácil. Peter y Petra de Funny Story. Detestables personajes. Todo mal, todo horrible. Peter y Petra son... es que qué complicado es explicar esta historia. Daphne era novia de Peter, Miles era novio de Petra. Se supone que Peter y Petra eran mejores amigos, pero dejan a Daphne y a Miles para estar juntos. Y evidentemente son los antagonistas, deben ser pues no agradables,
pero son detestables, todo hacen mal, todo, absolutamente todo. Todo en ellos me desagradó, absolutamente todo. Sí, son personajes muy odiables, entonces, horribles Peter y Petra. La siguiente pregunta es, ¿pareja literaria? Daphne y Miles. Porque justo como su contraparte, Peter y Petra son completamente detestables, Daphne y Miles son completamente terrenales. Son personajes con sus defectos, inseguridades, viviendo su vida. Es muy fácil identificarse con ellos, cometen muchos errores, pero son muy buenas personas, son interesantes, la pareja que hacen es muy divertida. Me gustó mucho ese libro y me gustó mucho esa pareja literaria. La siguiente pregunta es, autor que descubrí este año. De hecho, hice un conteo y 40 libros de los 60 que leí este año son autores nuevos. 20 de ellos ya los había leído antes, pero esos 40 fueron completamente nuevos. Pero si quisiera rescatar a alguien que me gustaría seguir leyendo sería Blake Crouch. De él leí Materia Oscura y Ottessa Moshfegh. De ella leí Mi año de descanso y relajación. La siguiente pregunta es libro que me ha frustrado. De este hay hasta un video específico sobre ese libro. La respuesta es El susurro del ángel de David Olivas. Ese libro no me gustó nada, no lo disfruté nada, ya también estaba esperando para que se acabara. De hecho, si quieren ver, hice un video completo específico para hablar de por qué no me había gustado ese libro, pero sí, no me funcionó absolutamente nada. La siguiente pregunta es, libro con happy vibes. Es que siento que tiendo a leer no solo más, casi puros libros deprimentes. De pronto llego a leer románticos y así, pero siento que también dentro de esos hay sus cuestiones pesadas o densas. Podría decir funny story o book lovers, pero también tienen ahí un trasfondo de tensión que no sé si los hace específicamente libros felices, pero creo que puedo decir Gente ansiosa de Fredrik Backman. Este libro también tiene muchas partes de humor, tiene pues como esta intención de reírnos justo de cómo actuamos los seres humanos, de nuestro comportamiento, y ese es un estilo muy peculiar de este autor porque lo imprime en todos sus libros. Y este en particular siento que es un punto central en este libro. La siguiente pregunta es la mejor adaptación a un libro. Y esa es La amiga estupenda. Este libro tiene una adaptación a una serie. Como voy en el segundo libro, únicamente he visto la primera temporada, pero la primera temporada es súper fiel a este libro. Es muy apegado, los personajes son muy similares, las motivaciones se mantienen, no le pone más de su cosecha en pro de la historia, no, se apega bastante, y las cosas que vienen aquí sugeridas o en un menor nivel de importancia en la adaptación se exaltan. Me parece que hicieron un gran trabajo en llevarla a una serie, y la verdad es que yo quiero seguir viendo esa serie a reserva de conforme vaya terminando los libros de esta saga. La siguiente pregunta es, libro más largo que leíste. Ese fue Patria, con 889 páginas. La verdad es que siento que algunas innecesarias. Siento que ese libro sí me gustó. Me parece que tiene más historia de la que necesitaba. Hay algunas cosas que siento que no eran tan relevantes. Es bueno, solamente siento que sí, esas 889 páginas no eran necesarias todas. La siguiente pregunta es libro más corto. Ese es No es un río de Selva Almada. Me gustó mucho, tiene 104 páginas. Y en esas 104 páginas cumple perfectamente con el cometido de contar su historia, y la verdad es que sí lo disfruté mucho. Ese libro también lo leí porque era finalista del International Booker Prize del 2024. La siguiente pregunta es portada favorita, y esa es Crooked Plow de Itamar Vieira. Este libro también lo leí para cuando leí los finalistas del International Booker Prize del 2024. Y no hubo ningún otro que me gustara más su portada.
Puede ser que Horror Store. Horror Store porque tiene mood o intención en la portada de aparentar un libro de como manual de IKEA. Entonces sí, creo que también puede ser otra de mis portadas favoritas. La siguiente pregunta es, libro en el que no has dejado de pensar. Ese creo que es What My Bones Know. Ese libro habló muchísimo del trauma y de cómo se instala en el cuerpo, de qué cosas se siguen quedando y se siguen detonando a través del cuerpo y cómo el trauma o estas sensaciones fuertes pueden prácticamente alojarse en el cuerpo y empezar a desencadenar afecciones físicas. Es un libro que desde que lo leí pienso en él constantemente y es de esos que definitivamente va a tener relectura. La siguiente pregunta es, ¿lectura que más cringe te ha dado? Ese probablemente sea Mandíbula de Mónica Ojeda, por varias razones. La dinámica que tenían las amigas explora una amistad bastante rebelde pero solapadora entre ellas. Unas adolescentes que básicamente estaban queriendo todo el tiempo empujar los límites, pero la dinámica entre ellas, los vínculos que tenían, sí me generaba muchísimo conflicto. Se hacían muchísimas cosas y como que mucho de esta dinámica era no ceder, era aguantar todas estas cosas que se hacían entre ellas, como apelando a la resistencia, a la valentía, a la fuerza. Y no, había cosas poco perturbadoras. Y por otro lado, porque ese libro tenía como secciones en las que básicamente estábamos leyendo como un transcript de la terapia que tomaba una de esas niñas, pero no, su manera de hablar, siento que nadie habla así, se siente exagerado, forzado, entonces solo leerlo sí me causaba mucho estrés. La siguiente pregunta es, libro que me haya gustado pero a la gente no. Y estuve revisando, pero siento que así muy drásticamente que me haya gustado y a la gente no, creo que no. Entonces más bien lo voy a revertir. Libro que no me haya gustado y a la gente sí. Y de nuevo, puede ser El susurro del ángel. Tiene tan buenas reseñas, está muy bien calificado. Siento que a la gente que he escuchado que habla de ese libro habla maravillas de él. Y a mí nada, o sea, básicamente nada de ese libro me gustó, nada. Hay cosas incluso inverosímiles. Entiendo que para mucha gente haya funcionado, pero definitivamente para mí no. La siguiente pregunta es trama original. De esa puede ser La casa al final de Needless Street. Ese libro me encantó, no me lo esperaba, no me esperaba nada de lo que iba a pasar. Como que un poco sentía ya como la historia estaba como planteada para suceder de cierta manera y nada sucedió de una manera que yo siquiera pudiera llegar a imaginarme. Me parece un libro excelente en cuanto a desarrollo de la historia. Está tan bien planeado, tiene un punto central bastante importante que no puedo decir porque es spoiler, pero que se ve que es una lectura, una historia que está muy bien pensada, muy bien estructurada y que funciona perfectamente. No hay manera que puedas adivinar qué es lo que está pasando. La siguiente pregunta es, libro con mejores frases. Esto ya lo había dicho en una pregunta anterior, El descontento, básicamente lo tengo todo subrayado. No hay manera de que otro en los libros que leí ese año le haya ganado a ese. La siguiente pregunta es, libro que releerías, y ese es La amiga estupenda. Es una saga y a mí me cuesta un poco meterme a las sagas porque no sé cuánto tiempo le voy a tener que invertir a esos libros, priorizándolos por encima de otros. Sin embargo, por supuesto que releería la saga una y otra vez. La historia es una cosa tan interesante que de verdad no me pesaría en lo absoluto. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho llorar.
siento que yo normalmente no lloro con los libros, no me pasa que me den ese sentimiento, que me den ganas de llorar. Sí lo siento, sí me gusta, sí todo, pero como también los libros desgarradores son los que más disfruto, siento que genuinamente no me provocan algo físico ya de querer llorar. Si creen que conocen uno, los reto y déjenme en los comentarios cuál creen. Y tal vez estaré haciendo un libro de sus recomendaciones de libros que me hagan llorar, a ver si alguno lo consigue, pero mientras tanto siento que no ha sucedido. El que más medio se acercó por toda la cuestión emotiva y porque me gustó mucho, porque siento que le invertí emocionalmente al personaje, a la historia, fue Un hombre llamado V de Fredrik Backman. Me gustó mucho, siento que el personaje es alguien tan gris, tan incluso un poco incorrecto desde la perspectiva de lo que estamos acostumbrados, que me parece que es muy fácil identificarse con ese personaje. Y todo lo que vive, ir conociendo su historia, todas las cosas que le pasan, que hace, en quién se convierte, me hizo muy fácil interesarme en ese personaje. Y como el libro es bastante emotivo, siento que estuvo cerca. No lo consiguió, pero es el libro que creo que ha estado más cerca. La siguiente pregunta es, libro con el mejor final. Este creo que es When No One Is Watching de Alyssa Cole. Ese libro yo creo que hasta como a la mitad del libro no sabía si iba a ser lo que yo estaba esperando. Sin embargo, pasaron cosas demasiado inesperadas y el final también es bastante inesperado. Y además tiene varios giros. De pronto piensas que va a ir para un lado, luego para el otro, luego no, si era esto, luego no. Entonces me gusta muchísimo ese libro. El final me mantuvo ya todo el tiempo, como el último 20% me parece. Ya no podía parar de leerlo. Era giro tras giro, muchísimo suspenso, muchísimas ganas de saber qué iba a pasar. Siento que fue el final que más disfruté de todos los libros que leí este año. La siguiente pregunta es, ¿has tenido bloqueo lector y que te ayudó a salir? Creo que medio que comencé a tener un poco de bloqueo este año, pero básicamente lo que me ayuda es simplemente continuar mis lecturas al final. Pues lo hago para divertirme porque me gusta, y si dejo que el bloqueo me haga no agarrar un libro, pues ya ganó. Entonces no pasa nada si leo y no lo disfruto como podría disfrutarlo si no tuviera bloqueo lector. No pasa nada, es un libro que puedo volver a leer en otro punto sin bloqueo. Y también hay muchos otros que puedo seguir leyendo, entonces pues mi método es nada más seguir empujando, seguir leyendo hasta que se vaya. Y eventualmente sí se va. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría priorizar en el 2025? Yo creo que leer más sagas, tenerlos menos miedo. Creo que más bien tomar un enfoque en el que no me intimiden las cosas, que no me intimiden las sagas, que no me intimiden los libros muy largos, que no me intimiden algún clásico. Leer varios sobre distintas temáticas, no solo uno y pasar a otro completamente distinto. Me gustaría agrupar en temáticas, justo también para hacer videos de varios libros de una misma temática, y sobre todo leer libros que, si bien tengo aquí muchos, si una novedad se me antoja mucho, leerla y que no importe que todavía tengo libros pendientes. Y la última pregunta yo la cambié por otra en el book tag original porque me parecía raro que no tuviera la pregunta de cuál había sido mi libro favorito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Y el mío es What My Bones Know de Stephanie Fu. Ese libro fue en definitiva mi más favorito de todos los que leí. Es el que les comentaba hace rato, es un libro de no ficción acerca del trauma, de las heridas emocionales y un poco cómo se pueden convertir en físicas a raíz de trauma
o de situaciones muy dolorosas. Es un tema que me llamó mucho la atención, contiene muchísimos datos ya de investigación científica, de expertos que han investigado muchísimo sobre este tema y es verdaderamente interesantísimo. Si lo pueden leer, si les llama la atención, se los recomiendo mucho porque siento que hay mucha ganancia en ese libro. Hay muchas cosas interesantes, información, perspectiva real desde alguien que lo está viviendo, que es de la autora que está contando su historia. Tiene muchas cosas ese libro que poder ganarle. Y esas fueron todas las preguntas del book tag. Si tienen más recomendaciones de libros, please déjenmelas en los comentarios. Si les interesó o tienen una opinión distinta sobre alguno de los libros de los que les platiqué, también déjenmela en los comentarios. Y porfa denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cuando suba un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.